El pasado 21 de este mes, invitado por los compañeros de diferentes organizaciones políticas, sociales y ciudadanas, en relación a la temática de esta asamblea, que era no al euro, a la Unión Europea y a la NATO, que es la traducción italiana de la OTAN. Y allí pues pude constatar pues, las graves preocupaciones que existen en todos los movimientos en relación a la situación que desata el atentado, pero especialmente la respuesta belicista del presidente señor Hollande, cuando declara la guerra, y en esa declaración de guerra intenta vincular, apoyándose en el Tratado Europeo, al conjunto de países de la Unión Europea y también, lógicamente, a los países con vínculos con la OTAN. Ya sabéis, Turquía está en la OTAN. Y junto con eso, pues presenta una serie de medidas de emergencia en el Parlamento francés que son apoyados por gran mayoría, a la excepción de algún socialista y de los ecologistas. Medidas de emergencia, de excepción, que implican pues, que libertades, derechos dejan de ser aplicables porque hay esa excepción. Y todo dentro de un clima de temor, de pánico en las sociedades, que luego se extiende, como has visto, pues a Bélgica, y todo lo cual también obliga a hacernos muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible de que esos agentes del Estado Islámico pues, no los hayan controlado? Ellos que tienen servicios de seguridad potentísimos, que controlan Internet, porque Internet la tienen controlada. ¿Cómo no se han enterado para que se produzca ese atentado, en donde además participan gente francesa de origen, cuyos padres fueron emigrantes del norte de África, pero que ellos ya son franceses, ¿no? Con lo cual, la primera pregunta que nos hace es, cuando quieran bombardear, ¿van a bombardear también? Como hablaba un loco intelectual belga de que había que bombardear el barrio de Olebeck en Bruselas, porque está lleno de gente belga que es islamista. Eso es lo que va a abrirse, el camino de bombardearlo todo, sin tener en cuenta que las causas y orígenes del terrorismo islámico. Si no se tiene en cuenta, y es curioso que en esta ocasión pues tenga que mencionar que ha sido mucho más inteligente, más certero el Papa de Roma, cuando dice que el origen del terrorismo está en la pobreza y los que causan pobreza. Y si no vamos a esas causas primeras, no podremos responder de verdad de modo eficaz al problema de esas acciones de locos que están dispuestos a morir matando. Creo que eso nos abre a nosotros la necesidad de no solo de movilizarnos por la paz, sino también denunciar los causantes últimos del desastre. Y los compañeros en Italia, precisamente para responder a ese clima belicista, acordaron convocar una movilización antiguerra el 16 de enero del año que viene. Y diréis, bueno, ¿y por qué el 16 de enero? Bueno, el 16 de enero es el 25 aniversario del primer bombardeo de Irak en tiempos de Bush padre, no el Bush de la invasión de Irak, de su padre. Y esos bombardeos, esos primeros bombardeos, esta intervención imperialista en esos países, fue lo que fue radicalizando y sembrando los vientos que ahora se vuelven en tempestades. Y si nosotros no analizamos, no entendemos que toda la política desde del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de forzar a países árabes que en su momento se liberaron del yugo colonial, que hicieron revoluciones laicas, nacionalistas laicas, como Nasser en Egipto, como la revolución argelina contra el colonialismo francés, como los partidos del basistas en Irak, en Siria. Si nosotros
no entendemos todo lo que fue desde los años 80-90, toda la presión de las potencias coloniales con el apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para que esos países se doblegasen, para que esos países devolviesen las deudas a las potencias coloniales y para de desendeudarse privatizasen un montón de empresas y sobre todo desmontasen partes importantes de los sectores de protección social de sus nuevos estados. Esos estados laicos construyeron mecanismos de protección social. Cuando esos mecanismos de protección social se desmontan por la presión de Estados Unidos y de los países europeos para conseguir la pasta, ¿qué ocurrió? Que el empobrecimiento de las poblaciones, ¿sabéis quién lo ocupó? La solución. La solución la ocupan inmediatamente las mezquitas que con dinero de Qatar, de Arabia Saudita, empiezan, mediante el mecanismo de caridad islámica, haciendo una política clientelar de masas. Y el que da dinero y te ayuda a salir de la pobreza, tú le prestas oídos a su discurso. Y si su discurso es el radicalismo islámico, es el odio, es la violencia, van entrando esas ideas, esas influencias en sociedades del norte de África y de Oriente Medio. Posteriormente, ¿os acordáis que sucedió el atentado famoso en Nueva York? Justificó contra Estados Unidos la intervención en Afganistán. El objetivo de esa intervención era sobre todo apoderarse de los recursos económicos de Afganistán y meterle presión pues, a lo que era todo aquel espacio geopolítico de la antigua Unión Soviética. Posteriormente es la intervención en Irak, la guerra de Irak con la excusa de que tenían armas de destrucción masiva que nunca encontraron. Lo único que consiguieron fue desmantelar un Estado laico y abrir una guerra civil entre sunitas y chiitas y que todo el campo sunita fuera campo para la siembra del actual Estado Islámico. Y es que después fue Libia, con la excusa que ahora todos los datos que se tienen, que se han podido conseguir, es que muchas de las cosas que se acusaban de la represión del gobierno de Gaddafi fueron invenciones para justificar la intervención en Libia y desmantelar el Estado libio. Y sobre ese Estado libio, hoy quien pulula es diferentes sectas islámicas radicales. Objetivo de Libia era para Reino Unido, para Francia, para Italia, era controlar los recursos petrolíferos de Libia. La acumulación de esos estropicios que han hecho las potencias imperiales ha sido crear las condiciones para el monstruo que ahora mismo muerde la mano del amo. Y frente a esa situación, los remedios, el que piensa que los remedios sean únicamente militares, se está equivocando. Remedios únicamente militares o militares, lo único que pueden hacer es que los sectores que sean agredidos, que sientan agredidos de las poblaciones de ese entorno, porque cuando nos tiran bombas también afectan no solo a los combatientes, afectan a la población civil, y eso genera una espiral de radicalización. Y al final se extiende entre las poblaciones musulmanas que el enemigo son los occidentales, son los que atacan. Y eso crea y siembra condiciones para que encuentren nuevas jornadas de gente a inmolarse, porque van a ir más al paraíso directamente si se inmolan. Por tanto, fijaos la dialéctica terrible que se entra cuando se intenta combatir el terrorismo islámico solo del modo que lo quieren hacer. Lo único que están creando son condiciones para situaciones mucho más difíciles en el futuro. Por tanto, esa idea de ese discurso del Papa, curiosamente, hoy hay que decirle, tiene razón, hay que ir a los orígenes de los problemas. Y estuve, como sabéis, uno de los responsables de montar el Foro Social del Mediterráneo ya hace en el 2005. Ya en esos momentos todas esas discusiones las teníamos, porque en ese foro vinieron muchas delegaciones de países del norte de África y de Oriente Medio, de gente progresista, de gente de izquierdas, de los palestinos que luchaban contra la ocupación de Palestina por Israel.
y ya nos lo advertían, ya nos lo decían lo que estaban pasando, los problemas que tenían, las divisiones en su sociedad, ya nos lo advertían. Y una de las cosas que sacamos como conclusión es que sería muy importante que se hubiera presionado desde los movimientos sociales, desde la izquierda, en estos países, para que las potencias coloniales, de coloniales, en vez de seguir chupando y esquilmando recursos a los países de África, del norte de África, del Oriente Medio, lo que hicieron fueron unas políticas para facilitar el desarrollo de esos países. Su desarrollo económico, de manera que la gente viviese en mejores condiciones, que no tuviese por qué emigrar. Pero curiosamente, de aquel esfuerzo, que aquí hubo un intento de hacer el famoso Euromed, ¿os acordáis? De ese Euromed se quedó en agua de borrajas, porque claro, lo que los países del norte de África y del Oriente Medio pedían de recursos económicos para su desarrollo, los países de Europa dijeron que no. Bien, aquí estamos viendo el conjunto de consecuencias, de políticas que llevan a este desastre. Y cuando hablo de los peligros es, fijaos, cosas que aparentemente uno no se da cuenta, pero que tienen enormes consecuencias. Me refiero al reciente derribo del avión ruso. Los rusos ahora son contemplados por Francia como aliados para esa labor de vencer al terrorismo islámico. Pero claro, la Turquía, bajo la hegemonía hoy del islamismo conservador de Erdogan, que tiene sus objetivos también de control económico de esa zona, pues derriban el avión ruso. Y claro, el problema es el siguiente: Turquía es un país de la OTAN. Si Rusia responde a Turquía, Turquía podría decir, como sois de la OTAN y estáis ligados por mí a compromisos de solidaridad militar, tenéis que atacar a Rusia. Pero Rusia tiene armas atómicas. Fijaos cómo una cosa, aparentemente menor, con todo lo terrible que ha sido el atentado islámico en París, por cierto, menos terrible que las bombas de Atocha, que mataron más de 200 personas y que hirieron a cerca de 3.500 personas, pero aquí no se dio una respuesta, entre la población no se generó un clima histérico como se ha creado en otros sitios, en otras cosas, porque las acciones de los gobiernos ha sido la de generar un temor terrible. Pero fijaos, como si no abordamos con cabeza, sabiendo quién es el adversario, dónde está el origen del problema, que en el fondo es los imperialismos, los que causan pobreza, y por supuesto atacar también a su monstruito que han creado ellos. Pero si no atacamos a todas las causas del problema, no tendremos una solución que sea duradera y sobre todo que sea pacífica y que no genere más problemas. Yo eso pensaba que es necesario decirlo, porque si algo el Frente Cívico tiene en su programa es la necesidad de avanzar en la paz, en construir la paz y derrotar todos los instrumentos de la guerra. Y el primer instrumento de la guerra es la OTAN. Son las bases militares que tenemos en nuestro país. Bases militares americanas que son un reclamo constante a que el Estado Islámico o cualquier otro loco un día haga una locura en nuestro país. Por tanto, nosotros, para defendernos de cualquier agresión exterior, lo primero que hay que decir es fuera bases militares en España. Dicho esto, quiero entrar en la segunda parte, que es el tema de las elecciones. Bueno, de alguna manera lo he introducido con mis compañeros, Pedro y Juanma. El Frente Cívico, como sabéis, no somos una fuerza que tiene un propósito de presentarnos a las elecciones. Hoy por hoy, desde su inicio, no era ese nuestro objetivo, sino fortalecer las condiciones en la sociedad civil, entre la ciudadanía, entre la población, entre la clase trabajadora, entre la mayoría de la sociedad, dotarse de los instrumentos de lucha y movilización para que el pueblo tenga poder. Porque ¿de qué sirve estar en las instituciones si fuera de las instituciones el pueblo está desmovilizado? ¿De qué sirve? Cuando la izquierda, cuando gente con buenos propósitos ha tenido posiciones fuertes en las instituciones, pero el pueblo está desmovilizado, el enemigo que está movilizado permanentemente, que es el del poder económico, ha chantajeado, ha presionado y al final ha doblegado a esos gobiernos. Lo único que puede impedir que esos gobiernos se dobleguen a favor
de esa presión de los poderes económicos es que haya el contrapoder del pueblo, de la ciudadanía movilizada. Si esto no hay, compañeros y compañeras, que nadie piense que va a haber soluciones progresistas o una salida de la crisis en los términos que nosotros deseamos. Y el enemigo en todo esto, que es muy hábil, tiene experiencia, se ha movido. Fijaos que todo el trabajo que hemos hecho al Frente Cívico, yo creo que si hacemos un poco un repaso, ¿no? Bueno, renta garantizada de la vida. El Frente Cívico de Cataluña fue la segunda fuerza organizada en recogida de firmas. Primero fue iniciativa, pero a continuación fue el Frente. Hoy tenemos la renta garantizada en tramitación porque recogimos las firmas y el papel del Frente Cívico ahí fue muy importante. Lo que más fue recoger las firmas, era movilizar, era hablar con la gente, era explicar que había la pobreza, que había otras soluciones, que había que combatir la desigualdad. Era el momento también de concienciar a la ciudadanía. Pensionistas, ¿quién impulsa, quién da el primer impulso al movimiento de pensionistas? Recordamos aquel manifiesto que también trabajó Pedro Montes, gente del Frente Cívico, que recogió firmas y que inspira el movimiento de la marea de pensionistas, donde muchos compañeros y compañeras del Frente Cívico han estado presentes, han sido activos, han sido dinamizadores, no solo del Frente Cívico, pero han jugado un papel sin duda muy importante. Y si hablamos de otros movimientos, pues un tanto lo mismo, ¿no? En el movimiento de las personas en paro, en los movimientos sociales, gente del Frente Cívico ha sido dinamizadora de dichos movimientos y sobre todo, con lo que decían los compañeros, con la búsqueda de que esos movimientos anuden relaciones, articulen esfuerzos en común, no lleven la batalla cada cual por su cuenta. Hay cosas que hay que hacerlas por su cuenta, porque ya sabemos que el tema de las pensiones, pues el muchacho de 20 años lo ve muy lejos, ¿vale? Imagino que con el tiempo, con la explicación, se van dando cuenta de que o se actúa, o si no, el día de mañana él tampoco tendrá pensiones. Pero es verdad, hay que reconocer que hay segmentos de la sociedad que es difícil llegar y por tanto se exige pues, un trabajo también específico. Pero nuestro esfuerzo siempre ha sido la de intentar articular y conseguir que finalmente haya la visión de un programa común que integra todos los elementos y que por tanto plantea la necesidad de la suma de todas las fuerzas sociales en un conjunto de objetivos comunes. Yo creo que ese esfuerzo ha sido algo constante por nuestra parte. Y en ese proceso que hemos vivido, pues de alguna manera pues seguimos ayudando y hemos tenido nuestro papel importante que jugamos en lo que fue las marchas del 22 de mayo, de hace 2 años. El gran éxito de aquella marcha de esos 2 millones de personas en Madrid, el papel del Frente Cívico que estuvo presente en la organización desde el primer momento de dichas marchas. Por tanto, hemos jugado un papel en el sentido de unificar, de generar un movimiento de masas capaz de doblar el bastón cuando el adversario presiona, hacer el impulso. Ahora, hay que reconocer también una cuestión, que el adversario ha tenido sus habilidades y que, desgraciadamente, ha utilizado las perspectivas electorales, las citas electorales, las ha utilizado en un sentido de neutralizar y canalizar la lucha social en la esperanza de que las elecciones, y desgraciadamente lo ha conseguido. Y lo ha conseguido cuando, si miramos hacia atrás, este año, lo que era el aniversario, la siguiente movilización de las marchas de la dignidad, ya no se juntaron 2 millones de personas, se juntaron 100.000 personas, muchas menos, porque de alguna manera fue entrando en una parte de la población que la solución era la expectativa electoral. Y en esa expectativa electoral, en la creación de esa ilusión, no solo han participado los que se han dejado arrastrar, aquellas fuerzas políticas que se han dejado arrastrar a ese juego. Es que ese juego ha sido, ese tablero ha sido organizado por los poderes políticos y económicos.
Los poderes económicos, que son los que controlan los poderes mediáticos, son los que han establecido sus reglas de juego. Y si me interesaba potenciar a no sé quién, potencio a no sé quién, para que joda a no sé quién. Y cuando ese crecía demasiado, lo dejo de llevar a los platós y apoyo a otra organización para que neutralice y tal. Y en ese juego han estado hasta la fecha. Y el último, no sé si conoces, que es bastante desagradable, y desde luego, como Frente Cívico, que somos una organización que estamos por encima de los partidos, no tenemos un lazo con nadie en particular, hombre, que nos tengamos que enterar que va a haber un debate en la Sexta, en donde solo se han fijado los contendientes, los intervinientes, excluyendo a otras fuerzas. Nos parece que eso lo que demuestra es por dónde están yendo los tiros. En ese proceso, porque nosotros, el Frente Cívico, apostando en el papel de los movimientos, de ese empoderamiento de la ciudadanía, tampoco somos irrealistas o menospreciamos el papel que las elecciones pueden tener en un momento dado. Y como apreciamos que también juegan un papel, lo que hemos hecho a lo largo de estos 2 últimos años, preparando una cierta orientación, nuestra reflexión, nuestra propuesta ante las elecciones, siempre hemos dicho: hay que intentar forjar una confluencia, pero sobre unas bases programáticas comunes. Confluencia, pero con unas bases programáticas comunes. Lo primero es el programa, lo primero es lo que nos une, por lo que luchamos. Porque confluir para que todo siga igual, no. Nuestra confluencia es para cambiar las cosas de raíz. ¿Y qué nos hemos encontrado a lo largo de este tiempo? Nos hemos encontrado con que ha habido respuestas que no han estado a la altura de las necesidades. Por parte de casi todos. Y, desgraciadamente, algunas de las componentes en las cuales había despertado una ilusión en una parte de la población, ¿no? Gentes que fueron a tocar la puerta del Frente Cívico, gentes que fueron a hacerse la foto, ¿no?, con Julián Guita, como todos sabéis, que prometieron una serie de compromisos, de temas programáticos. Luego esos compromisos programáticos, si te he visto, no me acuerdo. Ya sabéis que el Frente Cívico tenemos una posición muy clarita en relación al tema del euro y de la Unión Europea. Esos líderes de esas fuerzas emergentes, una de ellas, que todos imagino que sabéis a quién me refiero, en su primer momento dijeron: sí, estamos de acuerdo con Julio, no al euro, la Unión Europea es mala. De eso ya se han olvidado. No solo que no se han olvidado, sino que hicieron una trastada mayúscula. Y es que cuando en Grecia, en pleno pulso con la Troika, cuando el pueblo griego en su referéndum dijo no al memorándum, esos dirigentes, desobedeciendo a su pueblo, traicionan al pueblo, se someten, y aquí esa fuerza emergente da el visto bueno a ese memorándum y justifica al señor Tsipras. ¿Sabéis que me explicaban los compañeros de Unidad Popular de Grecia en el encuentro de Italia? Nos dijeron a todos: lo que está haciendo el gobierno de Syriza ahora es terrible. Está aplicando el memorándum a rajatabla, de un modo brutal. Aquellos que pensaban en la izquierda que cuando gobernasen lo que querían es dulcificar el memorándum, engañar a la Troika, no aplicarlo, nada de nada. A rajatabla, al punto que han provocado una huelga general exitosa, que ha arrastrado incluso hasta las bases de Syriza. Fijaos, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no solo eso, sino otros aspectos programáticos que, claro, nos hacen difícil, al menos en el Frente Cívico de Cataluña, el poder sentirnos cómodos, de poder sentirlos como parte de la confluencia necesaria. Cuando
nombran, bueno, fichan a un militar que esta continuación, ese militar, justifica a la OTAN, diciendo que más la OTAN ha cambiado. Fijaos, como si fuéramos idiotas. Y que su jefe diga que si él fuese presidente del gobierno lo pondría de ministro de defensa, rompiendo una tradición democrática de que los ministros de defensa en una democracia son civiles y no militares o antiguos militares. O el dirigente de esa fuerza que dice: nosotros las bases militares americanas las mantendremos, cumpliremos los acuerdos. Son temas muy duros, O cuando del programa ya dejan caer que ellos no van a defender la nacionalización de las compañías eléctricas. ¿En qué se han transformado? ¿En qué se han transformado? No digo sus bases, esos dirigentes. ¿Es posible la confluencia con esos dirigentes? Primer problema. Pero cuando esos dirigentes luego una posibilidad de haber hecho una confluencia en un diálogo con otras fuerzas políticas, en su soberbia, dan un puntapié e impiden la posibilidad en este país, que solo están hechas las cuentas. Solo sabéis que en nuestro país, el país que se aplica la ley DON, con las circunscripciones provinciales, y cuando la izquierda está dividida, penaliza a las fuerzas más pequeñas y favorece a las más grandes. La imposibilidad, porque una de esas fuerzas por soberbia da el puntapié a los demás, es que de poder tener 70, 75 diputados en el Congreso de Diputados, habrá muchos menos. Con lo cual, la posibilidad de condicionar en este próximo Congreso de Diputados las cosas va a ser mucho menor. Y por tanto nos vamos a encontrar en una situación más difícil. Y de las expectativas que podíamos tener todos hace un año, de que en las elecciones generales podía darse las circunstancias para iniciar un proceso de cambio importante, nos vamos a encontrar posiblemente, queda tiempo, queda la campaña, pueden pasar muchas cosas, pero yo soy francamente pesimista que en estas circunstancias tengamos un resultado electoral que pueda generar un cambio de verdad. Ante esa situación, lo que tenemos que decir Frente Cívico es que habrá que reflexionar. Debemos hacer ya una reflexión de cara a después del 20 de diciembre. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Porque una cosa tengo que deciros. El que piense que después del 20 de diciembre la situación de crisis económica se va a ir mejorando, como nos intenta ahora vender el gobierno del Partido Popular de manera interesada, han gastado algo de dinerito porque había las elecciones cerca. Y muchas de las cosas que querían hacer las han parado. Como están parando el tema de hacer de una respuesta militar, porque están las elecciones. Después de las elecciones ya veremos lo que ellos hacen. Pero ¿qué sabemos? Porque son datos que no paran de llegarnos, que están ahí. La propia Troika, la propia Unión Europea, la Comisión Europea, ya le ha dicho al gobierno, al señor Mariano Rajoy, de que no se hayan las cuentas en España y que en España hay todavía un déficit, hay 9.000 millones de recortes que tienen que hacer del presupuesto si quieren llegar al objetivo de ir señalado. No lo han hecho ahora, lo harán después, en las generales. Si tienen mayoría, o consiguen una alianza con Ciudadanos, o con quien sea, o si no, el PSOE, porque el PSOE, si gobierna, también hará lo mismo, aplicará los dictados de la Troika, de los recortes que haya que hacer. ¿Y quién va a ser el pagano de los recortes? Aquí hablamos mucho de los paganos de esos recortes. Irán por las pensiones, irán por las prestaciones del desempleo, que ya han habido recortes, irán de nuevo por recortes a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay nada de la crisis que hayan resuelto. Fijaos que la deuda pública española ha ido subiendo. Está ya casi en el 98 y pico % del PIB, ha ido subiendo. La deuda exterior sigue aumentando. La balanza de pagos entre lo que se exporta y lo que se importa sigue generando déficit y, por tanto, deuda. Todas las
los problemas económicos de fondo no se han resuelto en este país. Se van agravando o se van postergando. Y con la lógica del sistema, de los que mandan, los paganos somos la mayoría del pueblo. Por tanto, lo que nos encontraremos después de las elecciones generales son nuevos recortes, nuevas agresiones, y por tanto, nuevos motivos para estar en lucha, para estar en alerta, para estar organizados. Y menos mal, y hay que decirlo, menos mal que cuando quieran atacar las pensiones hay un movimiento de mareas pensionistas, que además ya no tiene estructura solamente en Cataluña, sino que se ha alcanzado a nivel estatal. Menos mal. Y menos mal que hay gente ya organizada y preparada que pase lo que pase en las elecciones generales, no se va a rendir, no se va a arrodillar, no se va a desmoralizar, sino que va a prepararse para dar la respuesta al día siguiente. Y en esas respuestas también lo que merecerá ante todos nosotros es nuevas reflexiones. Si queremos que vean las cosas, tendremos que dotarnos de instrumentos más potentes en el pasado. Y esos instrumentos más potentes no nos los puede organizar los medios de comunicación. No nos lo pueden organizar los poderes económicos a través de los medios de comunicación. Los tendremos que organizar nosotros mismos. Y cuando pongamos responsables, los pondremos nosotros de manera democrática, entre la gente que lucha, entre los que nos conocemos, entre la gente que sabemos que está forjada, entre la gente que sabemos que no está buscando un puesto para tener su trabajico y escapar a no sé qué, sino que pongamos como responsables a la gente que tengamos confianza, porque ha demostrado en su trayectoria que es de confiar. Y cuando construir organizaciones serias que tengan un proyecto de verdad de transformación radical de esta sociedad. Y eso es la reflexión que yo os quiero hacer llegar para que después del 20 de diciembre, en lo que vaya a pasar, estemos ya preparando esa necesidad de reconstruir la izquierda en este país, en Cataluña y en España. Y dicho eso, ya 5 minutos sobre cómo está el tema de la renta garantizada. Bueno, ya sabéis que el tema de la renta garantizada, pues, curiosamente, todavía está en tramitación porque los adversarios han sido suficientemente fuertes para bloquear su tramitación. Porque era una ley que iba al fondo, iba directo a la línea de flotación de los poderes económicos y de los poderes políticos conservadores. Porque es una ley que, en la medida que da un derecho a toda la ciudadanía, permite que los trabajadores y trabajadoras saben que tienen un derecho último, que aunque un día le despidan del trabajo, se agote su prestación de desempleo o subsidio, tendrá la renta garantizada de ciudadanía. Y por tanto la gente puede luchar en mejores condiciones para defender sus derechos y su salario. Y como eso no lo quieren, y además eso está escrito por ellos, ellos en su informe de oposición, el gobierno de Convergencia dijo: estamos en contra de la renta garantizada porque eso tendrá un efecto de alza de los salarios de los trabajadores. Claro. Porque ellos querían los trabajadores de evaluación salarial, trabajos de miseria, lo han conseguido. Hoy un 33% de los trabajadores de este país está por debajo del salario mínimo. Porque hoy se es pobre trabajando, eso ya lo han conseguido, pero aún quieren más. Que nadie piense que se han contentado con eso. Quieren más. Yo explicaba antes de entrar aquí en una charla que invitaron los lobitos de Convergencia, lo que es las Juventudes Nacionalistas de Cataluña. Y me trajeron a un miembro de Convergencia, bueno, es independiente, pero que es de ellos, tal Miquel Puig, economista, empresario, metido en todos los berenjenales que podéis imaginar. Yo nunca me sentí tan insultado que con ese personaje, por lo que decía. La culpa de todos los trabajadores. Si hay paros, porque los trabajadores no quieren trabajar. Porque no hay un sistema en este país que obligue a la gente a trabajar. No que no hay oferta de trabajo. Decía que al final los culpables de la destrucción de millones de puestos de trabajo somos los trabajadores. Nos hemos marchado del trabajo por ganas. ¿Usted qué dice?
Usted no sabe ni lo que es el Servicio Público de Cataluña. ¿Usted qué piensa? ¿Que cuando alguien está parado y está inscrito en el Servicio de Cataluña no tiene obligaciones? Más si está cobrando la prestación de desempleo. Que si dice, tiene usted recursivo y no quieres, te puede quitar la prestación. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué sabe de los mecanismos, los instrumentos que tiene el sistema para obligar a la gente a buscar trabajo? ¿Usted ha hablado con los parados? Con la cantidad de trabajadores en paro que están pasando por 10, 15 cursos de formación, que han aprendido de todo y sin embargo luego no hay ninguna oferta para ellos. ¿Cómo usted puede criminalizar a los trabajadores en paro? ¿Usted piensa que con la renta garantizada de ciudadanía que ponemos como condición es la obligación de tener que trabajar si hay una oferta de trabajo con 664 euros? Uno puede tumbarse la bartola cuando tiene que pagar el alquiler, la vivienda, comer, el agua, el gas, todo eso. ¿Usted piensa que con 664 euros uno puede quedarse así? Hombre, es un insulto. Y este hombre que decía que no podía mantenerse ya el estado del bienestar, que aunque se superase la crisis, el estado del bienestar no se podía mantener, que no se puede mantener, aunque se superase la crisis, las pensiones actuales, que aunque se superase la crisis no podía mantenerse el actual nivel de salud. Y ese es el que dicen que puede ser el sustituyo de Mas-Colell como conseller en la Generalitat, un personaje de ese tipo. No, estos son los que se han opuesto a la renta garantizada de ciudadanía porque saben que es un derecho. A pesar de eso, pues bueno, pues toda la presión que hemos hecho, las diferentes marchas que hemos montado, hemos mantenido viva la llama de la renta garantizada de ciudadanía. La hemos mantenido. Y hoy en el Parlamento, pues mal que les pese, el tema sale una tras otra. Porque si no lo sacamos nosotros, lo saca Catalunya Sí que es Pot, lo saca la CUP, o lo saca el PSC, o lo sacan de alguna manera también los de la ANC, que están juntos por sí, porque los de la ANC una parte también está por la renta garantizada de allí. La señora Carmen Forcadell, en la entrevista que yo tuve el otro día con ella, lo que nos reconoció es que estaba de acuerdo con la renta garantizada de ciudadanía porque ella está porque la gente tenga derechos y no dependa de la calidad. Menos mal. Menos mal. Entre nuestros enemigos se sabe también alguna lechilla, ¿no? Ahora, ¿cómo está la cosa ahora? Nosotros lo que hemos exigido es que si se quedó porque se anticiparon las elecciones en situación de ponencia, donde ahí se presentaron las enmiendas de Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista, Izquierda Republicana y Convergencia, donde la más miserable es la de Convergencia, la más miserable, donde hasta el PP le pasa por la izquierda a Izquierda Republicana, con una enmienda del Partido Socialista que tiene doble lectura, una lectura baja de una lectura alta. Si cogemos la lectura alta, también 1.600 millones de euros, se acerca más a nuestra posición. Bueno, están así, ¿no? Ahora, hay una nueva situación en que Junts per Sí no tiene la mayoría absoluta del Parlamento y dependen de alguna manera de las CUP. Y las CUP en su momento, igual que la coalición Iniciativa EUlla, en su día no presentaron enmiendas porque estaban de acuerdo con el texto de la ley. Por tanto, bueno, esos tenemos nuestros aliados y a lo mejor por razones estrambóticas y tal, pues nunca sabes qué haces los otros, pues por responderle a Convergencia o tal, pues a lo mejor cedan o se avengan a hacernos alguna concesión, ya veremos. Lo cierto es que el tema, en principio, estamos presionando es para que se renueve la tramitación de la propuesta de ley en el marco de la ponencia, que a poder ser se aprobase este año. No va a ser fácil, porque ahora que nos dicen que si no hay presidente de gobierno, no hay gobierno, y sin gobierno el reglamento exige que tiene que la ponencia, porque como tiene que haber nuevos ponentes, porque los que había antes, pues la mayoría han desaparecido, o porque ahora Convergencia y Izquierda Republicana es un solo grupo, que entonces tienen que unificar su enmienda y tal. Bueno, con esas argucias legales, que yo les digo, hombre, ustedes, entonces si no hay gobierno, no habría, de hecho, leyes parlamentarias, habría un vacío total. En Bélgica han estado sin gobierno año y medio y el Parlamento ha funcionado, el Estado ha funcionado, la vida ha seguido. ¿Aquí qué pasa? Si no hay presidente de gobierno, si el señor Artur Mas no es presidente, aquí todo se paraliza. Bueno, tenemos ese problema con el riesgo de que además, si hubiesen nuevas elecciones, significa que
hasta que hubiera el nuevo Parlamento en marzo, mayo, pues de nuevo retrasarían la tramitación de la renta garantizada a esa fecha. Cuando, fijaos, el tema de la renta garantizada es una necesidad de urgencia social. El hecho que no se haya aplicado, el sufrimiento que ha habido por no haberse aplicado. Si hubiese estado ya, gente que se suicida, gente que le echan de la vivienda, gente que si no se muere de hambre, come mal, y eso lo paga con la salud. Todo eso lo podríamos tener resuelto, podríamos superar la situación de pobreza en Cataluña. Y eso tendría un beneficio, además, económico y social para toda la sociedad de Cataluña. Pero, como la derecha catalana lo que quiere es tener clientelismo y, por tanto, no quiere que la gente tenga derechos y quiere que además la gente trabaje por 4 duros, pues no quiere que la gente tenga derechos, y es por eso que se opone. Pero por eso, con más razón, cuando el enemigo ve que se opone tanto a tu reivindicación, lo que demuestra es que nuestra reivindicación vale mucho y que vale la pena hacer todo lo posible por ella. Y deciros, ya por último, que desbloqueemos la situación en las próximas semanas, o finalmente tengamos que ir a elecciones anticipadas y se retrase, que en el momento que haya la necesidad de hacer un impulsor, sea en el marco del debate de ponencia o cuando eso fuese al pleno del Parlamento, pues si hay que presionar, tenemos que presionar. Y que algunos de nosotros estamos dispuestos incluso a, si hace falta, organizar una huelga de hambre para llegar a toda la población de Cataluña y dar el mensaje de que un derecho de esa importancia nos lleva a poner en riesgo nuestra salud, pero vale la pena, y cuando alguien quiere, algo cuesta, y para luchar hay que poner todos los recursos para conseguir el objetivo. Deciros que ese es nuestro compromiso y que trabajemos en esa dirección. Bueno, y perdonadme que me haya extendido. Gracias.